Muy buenos días, estamos en la sede de FEMEPA, en Las Palmas de Gran Canaria, la Federación del Metal. Y la pregunta para el presidente, con el que estamos directamente, don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días. La pregunta evidente, porque es la actualidad. La situación del sector ahora mismo está cogida con pinceles, ¿no? Del sector, yo diría, de la economía en general, ¿no? Y por orden. El conflicto patronal que existe en la península, que yo espero que a lo largo del día de hoy, o como mucho mañana, se resuelva, está teniendo ya algún efecto en la recepción de los suministros que están comprados con tiempo, ¿no? Existen los pedidos, existen las líneas marítimas están preparadas, pero los camiones no llevan la mercancía a los barcos. Entonces, aún no ha sido el impacto muy importante, pero como no se resuelva pronto, ya para la próxima semana empezaremos a tener problemas. Y todo esto a pesar de que nuestros almacenes, en concreto en el caso del metal, nuestros almacenes tienen hierro y acero, aluminio un poco menos, los repuestos, los bazares de repuestos tienen stock, ¿no? Pero si este conflicto del transporte en península no se arregla, en las próximas semanas tendremos algún tipo de problema. Ya iremos contando, ¿no? De momento solo son expectativas o riesgos, ¿no? Que no hemos dado. Don Vicente, uno de los temas que se ha hablado a lo largo de todas estas, las 2 últimas semanas, es el incremento de los precios y lo que es la incertidumbre de que los precios, hoy es un precio, pasado mañana es otro, las expectativas de las obras que ya están previstas o los proyectos que ya están previstos. Sí. Eso. Sí, hay una situación variopinta, ¿no? que afecta a nuestros sectores, sobre todo lo que nosotros llamamos la industria complementaria de la construcción, ¿no? Que efectivamente hay muchos pedidos, hay muchas obras en curso y sobre todo aquellas obras que tienen que ver con la administración, o un aspecto importante, ¿no?, del problema, y es que la administración saca concursos, por poner un ejemplo, y que tiene que ver con lo que hablamos antes del transporte, que el precio del combustible es determinante, o la subida de los salarios mínimos, cosa que se ha producido recientemente. Por algunos empresarios estamos diciendo que si el gobierno, que es quien ha subido unilateralmente los salarios, y es quien también ha contratado el transporte de escolares, por ejemplo, y como decía, el combustible forma parte importante, pues lo normal es que si se cambian los precios, deben también aumentar la contraprestación. Eso es lo que están pidiendo tanto en el transporte de alumnos como en el transporte de mercancías, ¿no? Los precios del combustible están subiendo. Y esto antes de la guerra. Esto viene desde antes. Como se consolide o dure esta guerra, que por cierto lo primero que hay que decir es que se acabe cuanto antes esta maldad del señor Putin, ¿no?, sobre este país, ¿no? Pues este es otro aspecto. Entonces, si se alarga mucho el conflicto, evidentemente va a haber una repercusión importante en los precios de los combustibles, ¿no? Y consecuentemente también con los precios de la electricidad, que reitero, estas son subidas espantosas que se están produciendo fundamentalmente en estos dos temas que están calentando mucho la economía. En este sentido, lo que estamos haciendo a nivel patronal, la COE ha sacado un comunicado recientemente para que el gobierno precise cuanto antes cuáles son las ayudas, ¿no?, que va a dar el gobierno para arreglar este tema, esta reivindicación que están haciendo los transportistas, ¿no? Bueno, pues resulta que las noticias que hoy con las que nos desayunamos es que el gobierno ha doblado 1.000 y pico millones, hablaba en principio de 500 millones, los representantes empresariales de organizaciones más representativas en el sector a nivel nacional las han aceptado, pero hay un grupo pequeño de patronales que parece que no las han aceptado, con lo cual tenemos riesgo de que el conflicto se alargue porque los mayoritarios
como se ha hecho en nuestro país durante los últimos 40 años, son los que representan los intereses del sector y no los minoritarios que no están integrados. Pero claro, nadie evita y nada les impide que saquen a la gente a la calle, ¿no? En este sentido, ¿a qué estamos abocados viendo todo este panorama? ¿A entendernos? ¿A que esto se va al garete? ¿Que la economía...? No, para nada, no. La economía no se va a ir al garete, ni mucho menos, eso no lo vamos a permitir. Y además, las empresas en este país, con todo el tiempo que llevamos de pandemia de COVID, hemos aprendido a sobrevivir, y el gobierno, los sindicatos y nosotros hemos hecho importantes acuerdos, ¿no?, para las regulaciones con los ERTE, ¿no?, en las empresas. Es una experiencia interesante, ¿no? Y eso perdura, eso se ha consagrado en la reciente reforma, con la reciente reforma laboral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dialogar. Hemos firmado el acuerdo de diálogo social, que es un hecho, un acontecimiento histórico. Hay antecedentes, ¿no? Desde el año 80, cuando aprobamos el estatuto, todo eso de manera consensuada entre gobierno, patronal y sindicatos. Hay que seguir hablando, y los resultados pues ya los veremos. En el caso del transporte, yo espero que en un par de días se resuelva el tema, ¿no? Luego, los temas del coste, ¿no?, de los combustibles y de la electricidad, pues está claro que tenemos que cambiar el modelo energético de Europa y también en el de España, y también a nivel regional, que el nuestro es bastante distinto al que ocurre en Península y lo que ocurre en Europa. Yo creo que estamos a la espera de lo que ocurra a nivel de Europa, que ahora se han retrasado un poco con el conflicto bélico, pero están preocupados en la Unión Europea para tener alternativas al tema económico, que ya ves lo que está pasando, que ocurre a la menor de cambios, se disparan los costos y el efecto inflacionista, ¿no?, que tiene en la economía, ¿verdad? En este sentido, nos centramos ahora en lo que es en Canarias. Canarias, desgraciadamente, por una parte o por otra, vivimos en islas, dependemos de los barcos, dependemos de que nos traigan todo el material. Tenemos ahora, aplicándonos a nosotros mismos, lo que se llamaba la doble insularidad nosotros mismos. Sí. Bueno, bien. Ayer decía la representante en el programa de televisión En el Debate, decía que se están planteando producir cereales en Canarias para no depender del exterior. A mí me parece un proyecto bonito, es decir, ya los empresarios están pensando de qué manera nos vamos a surtir de manera continua, con independencia de los conflictos que ocurren y de lo que es exacto, ¿no? Y Canarias, respecto del consumo, ¿no?, de fósiles, tenemos que ir hacia energías renovables. En la reciente aprobación del proyecto Chira-Soria es un claro ejemplo al respecto, y todo lo que está pasando en Europa, en España y en Canarias, del impulso a las energías renovables, donde nuestra federación está súper implicadísima. Estamos preparando a los chicos, ¿no?, para los nuevos retos que tienen que ver con las energías renovables, no tanto en tierra como en el mar. Por lo tanto, tenemos esperanza, tenemos ideas, y lo que nos hace falta ahora es un poco de apoyo con la administración, que no se retrase mucho en impulsar, en dotar de fondos para crear infraestructura y podamos ser bastante autónomos por esa condición de insularidad, ¿no?, que tiene un riesgo grave, pero que tenemos, como acabo de decir, expectativas de resolverlo, ¿no? Energías renovables por un lado y la producción de determinada materia prima por otro, para el caso de la agricultura. Precisamente, casi se me adelanta la pregunta, don Vicente, el tema de las renovables. El sector FEMEPA, en este sentido, va a tener ahí, aparte de lo que son las reparaciones navales y todas estas cuestiones que ya están consolidadas, va a tener ahí otro nicho de trabajo para largo tiempo. Sí. FEMEPA y el clúster marítimo vienen trabajando conjuntamente, ¿no?, el clúster en el ámbito de las eólicas marinas y nuestras asociaciones en las energías renovables en tierra, ¿no? Son energías renovables, pero cada uno tiene un ámbito, un espacio, un territorio en el que operar. En el caso está más avanzada la legislación para implantar energías renovables en Canarias, para eso se tiene que tomar determinadas decisiones políticas y administrativas que favorezcan. Estamos esperando por la administración,
que tome decisiones y que facilite que estamos en condiciones de hacer cosas importantes. Claro que sí, nosotros y nuestras empresas y nuestros trabajadores están preparados y les estamos continuamente preparados, porque esto es continuo, ¿no? Y en el ámbito marítimo, donde contamos en Canarias, que somos la única comunidad autónoma de España que tiene una estrategia para la economía azul, están identificadas muchísimas acciones relacionadas con la eólica marina y el impulso debe venir el primero por parte de la administración, que tiene que regular las condiciones de uso del mar, ¿no? Y que no debe pasar mucho tiempo, no debe esperar, ¿no?, en estas decisiones, porque si no se nos van las posibilidades de inversiones que se han anunciado y se han ido. Bueno, en el caso de la agricultura había un grupo inversor noruego que estaba dispuesto a invertir casi 400 millones de euros y se marchó, cansado de esperar por los permisos, se ha ido a otra comunidad autónoma. Precisamente también quería decir, afecta mucho la administración, la lentitud de la administración, primero por la pandemia y después por todo lo demás. Mire usted, la pandemia sin duda agrava todo, pero es que desde antes de la pandemia, así que imagínense cuál es la situación con pandemia. Nosotros hemos estimado que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias pues debe haber del orden de 10.000 proyectos pendientes de que se aprueben. 10.000. Y si no son 10.000, imagínese usted que sean 5.000. Nos equivoquemos en la apreciación, porque esto no es un dato que no es un dato oficial. Pero si la administración municipal, la insular, la autonómica, varios se pusieran de acuerdo, dotaran de infraestructura legislativa, normativa, en los sectores, estaríamos en fenomenal. Bien, para que se haga una idea de lo que estamos hablando, el proyecto del molino eólico que está situado frente a la potabilizadora, frente a las terrazas, 20 y tantas ventanillas tuvo que pasar. Así no se puede atraer inversiones, y están detectadas que estas oportunidades que generan empleo y riqueza para Canarias, y como nos pavilemos se largan para otros sitios. Por lo tanto, la reivindicación o la conclusión es que el gobierno pavile y que se mueva, y que el Parlamento también se ponga a tono para que todas las oportunidades que tengamos las hagamos efectivas y que no se nos vayan a otro sitio como ya está pasando. En este sentido, y lo de además dijo las 23 ventanillas que ya conocemos de otras veces, porque con la energía fotovoltaica pasó lo mismo, y los chicos están en Israel trabajando sin ningún problema. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿por qué la administración hace o promueve este tipo de cosas y después lo que hace es poner pegas? La patronal, en ese sentido, ¿qué puede hacer? Pues reivindicarle al gobierno eficacia, que todo no lo puede resolver subiendo impuestos, ¿no? Nosotros le decimos que administre mejor, le decimos a los partidos políticos cuando nos vienen a ver que hay oportunidades que no podemos perder y que debe haber un acuerdo de Estado o un acuerdo autonómico, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, y poniendo sobre la mesa oportunidades, ¿no? Como hemos hecho en la Estrategia Canaria de Economía Azul, volcándonos en detectar oportunidades, valorarlas e incluirlas en esta estrategia. Es decir, hace falta desarrollo normativo. Ahora, ¿esto por qué no se produce? Pues mire usted, en los últimos años tenemos que acostumbrarnos que los ciudadanos, cuando hemos decidido la conformación del gobierno, pues tenemos en España un gobierno compartido, y que en temas importantes hay discrepancia manifiesta al respecto, y nosotros pues nos manifestamos diciendo, oiga, esto no es bueno, que España, el mundo necesita seguridad de nuestro gobierno, ¿no? Ante decisiones importantes debe haber unanimidad. Un poco menos pasa en Canarias. Aquí, a pesar de que somos líderes negativos en casi todo, en desempleo, no sé qué, aquí hemos firmado el pacto Reactiva, ¿no? entre patronal, sindicatos y el gobierno, que tiene su correspondiente ficha financiera. Es verdad que se ha retrasado con esto de los fondos que estamos esperando de Europa, pero nos hemos puesto de acuerdo en una serie de cosas para reactivar Canarias. Tenemos un plan. Hay un plan pactado en el gobierno y también aprobado en el Parlamento con el respaldo de los sindicatos y de los empresarios. ¿Por qué reivindicamos? Porque se pongan en marcha cuanto antes todas las acciones que están allí previstas, ¿no?
Perfecto. Nos centramos un poquito ahora en FEMEPA. Ahora mismo los afiliados a FEMEPA, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen a FEMEPA? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde vamos? ¿Cerramos? No, ¿qué podemos hacer? La encuesta que acabamos de realizar es una primera aproximación porque ya sobre el COVID conocemos. Durante el COVID creo recordar que hicimos del orden de 25.000 atenciones, somos 1.500 empresas y durante todo el tiempo estuvimos al lado de nuestras empresas y están contentas, ¿no?, con el servicio que desde FEMEPA se les presta. Ahora el COVID no es tan problemático, ya las cosas están más claras, cada vez se vuelve más a la normalidad. Ahora cosas como la huelga del transporte, el paro empresarial del transporte, bueno, esto es una coyuntura que va a acabar enseguida, o hoy o mañana se acaba y hasta la próxima Lucas, ¿no? La guerra es la que, y por eso le preguntamos a nuestros asociados si ya estaban teniendo algún impacto, ¿no?, o que si deberíamos considerar algún aspecto. Todos desde luego están expectantes, algunos han tomado algunas medidas para sustituir proveedores, por poner un ejemplo, o darle permiso al personal, adelantar las vacaciones o compensarle, en fin, con pequeños, pero muy poquitos, esto muy poquito. Y expectantes sobre todo si esto se alarga, si el conflicto bélico se alarga. Hay que estar muy atento a lo que pasa, a lo que decide, a lo que se está decidiendo hoy en Europa, ¿no? En el Consejo Europeo están los principales líderes de Europa, de los gobiernos reunidos, para decidir cosas y para hacer que esta guerra acabe cuanto antes. Si no acaba cuanto antes, hay que seguir muy atentos con nuestros asociados para informarles y para ayudarles a resolver los problemas que puedan tener. Fíjate, la experiencia del COVID aportó una nueva regulación más efectiva de los expedientes de regulación de empleo, de los ERTE, ¿no? Eso se ha incorporado a la actual reforma laboral, con lo cual si desgraciadamente el conflicto se alarga y repercute en el funcionamiento de nuestras empresas, ya tenemos un mecanismo más ágil para ajustar plantillas si fuera necesario, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Efectivamente. Bien, proyectos. Una de las cosas que ha caracterizado a FEMEPA toda la vida es proyectos de formación, proyectos de trabajo, proyectos en general. ¿Por dónde estamos ahora? Mira, nosotros seguimos haciendo formación y con un éxito importante, y el éxito aquí se mide por la recolocación del personal que se forma con nosotros en los cursos, y es bastante alto, podemos hablar de 60%, 70%, ¿no?, en los últimos datos que hemos dado. Echamos de menos una cosa importante, y es poner en marcha la FP dual, en el sentido de empleo, ¿no? La FP dual se está discutiendo, se está regulando en la reglada, pero lo que tiene que ver con la formación que damos las patronales a nuestros asociados, echamos de menos que le posibilite a los desempleados el hacer las prácticas y formarse en las empresas. Eso está demostradísimo en toda Europa y principalmente en Alemania, que es el país que tomamos de referencia, que la gente termina o empieza y termina formándose en las empresas. En los centros de formación reciben una formación teórica importante, una formación transversal importante, pero luego el chico tiene que aprender a soldar, o tiene que hacerse un buen pintor, un buen fontanero o un buen agricultor, ¿no? Eso se hace en la empresa. Y eso actualmente con los programas que tenemos no lo permite. Nos permite que estas cosas se hagan en entidades sociales, como en el Ejército, en San Juan de Dios y cosas parecidas, ¿no? Pero no nos permite hacerlo en las empresas. Los chicos aprenden y se forman muy bien en estos sitios, pero lo que tenemos que buscar es la continuidad en la contratación, y esto se hace con las empresas privadas. Esa es una gran preocupación, y estamos intentando desde la Confederación que el gobierno regional, también a nivel nacional y a nivel europeo, nos permita aplicar la formación dual en la formación que damos las patronales, ¿no? Y el otro gran tema en el que venimos reflexionando es el de la juventud. Tenemos un desempleo terrible,
forman parte de ese empleo jóvenes, y si no nos preocupamos de aproximarles al mercado de trabajo, y por jóvenes entendemos desde que pueden trabajar hasta 30 años, queremos hacer y estamos diseñando programas específicos tutorizados. Ese es el término. Que imagínese usted una persona que se ha jubilado anticipadamente, buen profesional, le formamos pedagógicamente para que tutore a la empresa y a los chicos. Hay empresas que no es necesario, porque las empresas grandes tienen estructura suficiente para esto, pero nosotros somos microempresas, por lo tanto hemos pensado en la tutorización del alumno y del empresario para incorporarlo a la empresa. Precisamente de este tipo de cuestiones han salido muchos proyectos. Recuerdo no solo lo que es el tema de lo que son eso, precisamente las energías eólicas y todas estas cosas. También hablamos, por ejemplo, de Vela Latina, que se han hecho cosas en temas de madera y la construcción en materiales. Pero nos centramos ahora en el puerto, en los puertos, en lo que es la actividad portuaria y todo lo que hay. En este sentido, ¿las empresas están colaborando como tienen que colaborar? Absolutamente. El puerto es un ejemplo de eficacia, ¿no? Durante todo el COVID, salvo los primeros meses, 2 primeros meses, que la incertidumbre, ¿no? Que no sabíamos qué medidas teníamos que aplicar. De resto, el puerto ha funcionado perfectamente, es un puerto seguro. Contamos con unos concesionarios en todos los ámbitos con muchísima experiencia, y los resultados ahí están. Muy bien, o sea, el puerto es un ejemplo de una infraestructura importante estatal que está prestando un servicio fenomenal a la sociedad, a los clientes y a la sociedad. Muy bien. Don Vicente, un tema que, bueno, fue hace poco, relativamente poco. Estamos hablando también de que FEMEPA firmó ya el convenio laboral, el convenio colectivo, todas estas cuestiones. ¿Qué futuro, precisamente estamos hablando de futuro, qué futuro le ve a todo esto? Porque evidentemente, llegado a un acuerdo, ¿qué va a pasar después? Precisamente con el tema de jóvenes, incorporación de gente, el desconocimiento que hay para todas estas cuestiones, y de que FEMEPA y las empresas que están vinculadas a los puertos o al metal, no es solo eso, una asociación, vamos a decirlo así. Efectivamente, el convenio colectivo incluimos sindicatos y nosotros cláusulas de compromiso, ¿no?, sobre la igualdad, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner en marcha un plan específico, porque a pesar de la obligatoriedad formal que existe en nuestro país, ¿no?, el gobierno del Parlamento aprobó normas para imponer la igualdad, nosotros estamos convencidos de que seremos más felices todos con estructuras igualitarias, ¿no?, que cada cual llegue a donde tenga que llegar con indeferencia de su condición de género, ¿no?, o sea, civil, en fin. Hemos firmado un compromiso y pronto el convenio lo firmamos, creo que fue ayer cuando entró en vigor, que se publicó en el boletín oficial. Por eso es la pregunta. Efectivamente. Entonces, tenemos un compromiso en ese ámbito, ¿no? También en el fomento de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Entendiendo por responsabilidad social, la primera de las empresas es que sean eficientes y que de manera razonable obtengan beneficios. Pero vamos a apoyarla porque después de del COVID se ha puesto en evidencia algunas cosas que las empresas tenemos que cambiar, tenemos que hacer algunas cosas, y eso aquí le hemos definido como responsabilidad social empresarial. No excluye otra, pero sí queremos trabajar con la responsabilidad social. Y lo primero, nosotros estamos aplicando dentro de nuestra administración de FEMEPA un sistema de gestión de la responsabilidad social empresarial. Entonces, pero lo más destacable de nuestro convenio provincial es las cláusulas de revisión salarial, es decir, las subidas salariales y las cláusulas de revisión salarial. Yo creo que hemos hecho, tomando de referencia lo que ha ocurrido en otros convenios provinciales, una fórmula interesante que a los sindicatos les vino muy bien. Nosotros regulamos
desde el año 21 hasta el año 2024 las condiciones y pactamos que durante este tiempo, pero esa es la singularidad, la excepcionalidad, que al final del periodo de la vigencia hacemos una regulación si se ha perdido poder adquisitivo tomando de referencia los IPC, ¿vale? Es cierto que a nivel nacional estamos esperando que se cierre el acuerdo, que después del diálogo social o después de la reforma social sigue el diálogo social y están tratando un acuerdo nacional para tocar varias materias, entre ellos el referente que hemos de considerar para subir los salarios. O sea, que subirlos, ¿no? Y ahí estamos discutiendo los parámetros al respecto. Pero esta fórmula, y que la hemos presentado en la COE, esta fórmula, a través de Confemetal, esta fórmula valora, que es excepcional, un periodo de 4 años. Al final de este periodo revisaremos con unos criterios que se contienen en el convenio colectivo para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, ¿no? Y no hacer lucieta la economía de las empresas. ¿Perdón? No hacer luciete, un roto. Ya. Sí. Claro, si no, imagínese usted. Esto se tiene que arreglar porque los IPC están absolutamente disparados, sobre todo por los temas de transporte y logística y los temas del combustible, ¿no? Los temas de la electricidad, que por otro lado son temas complicados, ¿no? Todos entendemos que los costes de la electricidad, el abordaje de su solución tiene que venir desde Europa, ¿no? Claro. Vicente, para terminar ya, porque era el tiempo que nosotros habíamos hablado con él para hablar, ¿qué proyectos, aparte de lo que ya hemos hablado de energías eólicas, renovables, qué otros proyectos, porque FEMEPA si tiene una cosa es que no para nunca, qué otros proyectos tienen en cartera y que se pueden anunciar? Sí, perfectamente. Ya se lo dije. Yo creo que vamos a focalizar en ese compromiso que como patronal tenemos acciones para integrar a los jóvenes en el mercado. Dependemos, como le conté antes, del gobierno, ¿no?, que posibilite que los chicos se puedan formar en las empresas. Nosotros, y por otro lado, que se agilicen los permisos que están debajo de los asientos de las administraciones que tienen competencia, ¿no?, para autoridad. Creo que con esas dos cosas tenemos bastante tarea, ¿no? Tenemos bastante tarea por delante. Es fundamental que abordemos el problema del desempleo juvenil. Es dramática la situación. Recientemente en el Consejo Económico y Social estuvimos discutiendo los miembros sobre el anteproyecto de ley que el Gobierno de Canarias ha presentado para abordar este problema, y ya luego convocará acciones, nos ayudará a las patronales a hacer lo que le he planteado. Se ha puesto en evidencia que la situación es muy peligrosa con nuestros jóvenes, sí. Ahora, con esta sí termino porque no me puedo ir sin esta pregunta. La economía sumergida. No me podía ir sin preguntarle a Vicente por la economía sumergida y la guerra permanente que tiene todas las asociaciones con el tema este. Sí, pero en el metal que... Te agradezco que me lo haya recordado, porque efectivamente tenemos en marcha, como todos los años, un programa importante que denominamos Yo Soy Legal, que principalmente consiste en localizar en dónde están funcionando ilegalmente para ayudarles a que se legalicen. Y tengo que decirles que buena parte de la culpa de que haya empresas ilegales la tiene la administración, no ya porque no la cierra y tal, sino porque imagínate usted un joven que quiere empezar una actividad y no sabe usted el tema, el recorrido, ¿no?, que tiene que hacer para constituir la empresa, ¿no? El tío decide, con un garaje abre y monta un taller. Nosotros le visitamos y le ayudamos a que se legalice, porque no es bueno que en la economía exista una competencia desleal, facilitada o proporcionada por la burocracia tenebrosa. La burocracia, y hay otros, ¿no? Hay otros que son, entre comillas, delincuentes, ¿no?, que no quieren pagar impuestos y tal, y con ellos, eso no son empresarios para nosotros, ¿no? Eso es otra categoría. Y nosotros, si detectamos un caso
y si persiste en su situación, le denunciamos sin ningún tipo de complejo. Ese es el mandato que tenemos de nuestra Asamblea General. Pero sigue siendo una lacra, Vicente. Absolutamente. Se habla de un 20 y tantos, 30% de economía sumergida que hay en la economía en general, ¿no? Sí. Don Vicente, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo, sabemos que el tiempo para usted es importante, simplemente pues que todo salga como tiene que salir y que las energías renovables, por un lado, sean efectivas y creen empleo, y por otro, todo esto se arregle de la manera mejor posible. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias.